revelado, el increíble giro en la boda que expuso a mi exnuera y transformó mi vida para siempre. El día tan esperado llegó, y la casa de doña Rosa estaba repleta de risas, colores y el inconfundible aroma de tamales recién hechos. A sus 55 años, cada rincón del hogar era un reflejo de su amor y dedicación. Las luces brillaban como estrellas, y la música de mariachi llenaba el aire. Mariana, su hija mayor, iba a casarse. Para doña Rosa, esa unión significaba el mundo, un símbolo de esperanza en tiempos difíciles. Aunque las miradas de algunos vecinos acomodados pesaban sobre sus hombros, ella no permitiría que eso apagara la alegría del día. Los corazones latían al unísono, cada risa resonaba en las paredes de la casa. Doña Rosa, con su vestido colorido y su cabello peinado con esmero, sonreía mientras veía a su hija vestida de blanco, tan hermosa como una flor en primavera. La comunidad se unía al festejo, mujeres llegaban con sus platillos tradicionales, la mesa se llenaba de sabores y recuerdos. Sin embargo, la armonía en el aire estaba a punto de ser sacudida. Fue durante el brindis, mientras todos levantaban sus copas en honor a los novios, que Valeria, la exnuera de doña Rosa, llegó. Su sonrisa era como un velo que ocultaba un secreto oscuro. La inquietud recorrió el aire cuando, con altivez, se dirigió a los presentes. Empezó a hablar de traiciones y rencores del pasado, sus ojos destellaban con cada palabra. Las risas se apagaron, y el ambiente se tornó tenso. «Nunca fuiste suficiente», exclamó, apuntando a doña Rosa y sus sacrificios. La sala se llenó de murmullos, la decepción era palpable. Doña Rosa sintió el golpe en su corazón. ¿Por qué Valeria estaba destruyendo el momento tan especial? Pero en lugar de ocultar su dolor, un fuego comenzó a agitarse dentro de ella. Las mujeres de su comunidad, su respaldo inquebrantable, empezaron a acercarse, sus miradas llenas de apoyo y admiración. «No dejes que te humillen», susurraron. «La dignidad no se mide por estatus ni posesiones», recordaron. La fiesta era ahora un campo de batalla emocional. Las palabras de Valeria resonaban, desgarradoras, mientras los ojos de doña Rosa se llenaban de lágrimas. Sin embargo, en medio de la tormenta, algo cambió. Recordó el amor que sentía por su familia, y una decisión poderosa se apoderó de ella: el perdón debía prevalecer. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el corazón encendido y la mirada firme, doña Rosa se levantó, mirando a Valeria a los ojos. «El amor por mi familia es más fuerte que tus palabras», afirmó, su voz resonando con un poder inesperado. La fiesta, que había estado a punto de desmoronarse, comenzó a reconstituirse en una celebración de amor y unidad. Pero en el fondo, la pregunta seguía atormentándola: ¿merecía Valeria el perdón? Mientras las luces parpadeaban y el mariachi comenzaba a tocar de nuevo, una verdad se filtró entre los murmullos de los invitados. El aire se llenó de incertidumbre, y doña Rosa se dio cuenta de que, en este día de celebración, las sombras del pasado aún podían sorprenderla. ¿Qué sucedería una vez que se revelara la verdadera historia de Valeria? La tensión quedaba suspendida, un hilo que amenazaba con desgarrar todo a su paso. El ambiente volvió a llenarse de risas, pero las palabras de Valeria aún flotaban en el aire. Doña Rosa se sintió arrastrada entre la alegría que tanto había deseado y la sombra del resentimiento que Valeria había lanzado sobre su día especial. La mirada de su hija, llena de amor y confusión, la anclaba a la felicidad, pero como un eco, las palabras de su exnuera aún retumbaban en su corazón.
¿Qué camino debo tomar?, se preguntó doña Rosa mientras se movía entre los invitados. La energía había cambiado, el aire estaba cargado de esperanza pero también de incertidumbre. El mariachi comenzó a tocar una melodía suave, y aunque su sonido envolvía el ambiente, doña Rosa no podía evitar pensar en las razones detrás del odio de Valeria. No era solo una ruptura, era un fractal de frío resentimiento hacia ella, hacia su familia. ¿Qué había causado esa profunda herida que aún sangraba? Al buscar un rincón para tomarse un respiro, se encontró con Mara, una amiga del alma que había estado a su lado durante años. Doña Rosa, la llamó Mara, con una voz suave que parecía entender su lucha interna. Lo que Valeria dijo no define quién eres ni lo que has hecho por tu familia. Tus sacrificios son luz, no sombra. La verdad de sus palabras resonó, pero el miedo de doña Rosa insistía en cerrarle el corazón. Mara la invitó a bailar, y por un momento, solo un momento, doña Rosa se dejó llevar. La música la envolvió y sintió que el peso comenzaba a desvanecerse. Pero entonces, la figura de Valeria apareció en su mente, como un espectro que se negaba a desaparecer. ¿Qué historia la había llevado a destilar tal veneno? El dolor de su corazón comenzaba a convertirse en una llama de curiosidad. Necesitaba saber, mientras tanto, la celebración seguía su curso. Los invitados reían y compartían recuerdos, mientras Mariana se movía entre las mesas, buscando el apoyo de su madre. La joven jamás había visto a su madre tan fracturada. No quiero que lo que Valeria dijo arruine este día, murmuró Mariana mientras se acercaba. La mirada de doña Rosa se encontró con la de su hija, y en ese instante parece que el tiempo se detuvo. Tienes que saber que el amor siempre podrá superar el dolor, le dijo, y se dio cuenta de que, aunque Valeria había echado su veneno, el amor también estaba presente, en cada rincón de esa fiesta. Esa conexión era un recordatorio de lo que realmente importaba. Decidida a descubrir la verdad sobre Valeria, doña Rosa comenzó a buscar respuestas. No podía perdonar hasta entender todo el contexto. Quizá había más de lo que ella sabía. Con el corazón latiendo fuerte, se dirigió hacia la parte trasera de la casa, donde había visto a Valeria deambular antes. Tal vez allí encontraría la clave de su metamorfosis. Al llegar, la vio de pie, mirándose en un espejo empañado. Un susurro de duda cruzó la mente de doña Rosa. ¿Por qué estás aquí, Valeria?, preguntó, sintiendo como la tensión la invadía. La esnuera se volvió despacio, con el dolor en sus ojos tan evidente como el brillo de una estrella apagada. No debería haberte hecho esto, murmuró Valeria. Mientras la verdad comenzaba a deslizarse entre ellas, el aire se llenó de tensión. Las preguntas estaban a punto de ser respondidas y el momento prometía revelar secretos que habían permanecido ocultos. ¿Qué historia existía entre ellas que podía cambiarlo todo? Doña Rosa se sentía en la cima de una montaña rusa emocional, mientras Valeria daba el siguiente paso hacia lo desconocido. Las cartas estaban sobre la mesa, y el desenlace estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. La mirada de Valeria se llenó de lágrimas, su voz temblaba mientras decía, Rosa, no sé por dónde empezar pero necesito que entiendas. El aire denso y electrificado entre ellas parecía exigir una respuesta inmediata. Doña Rosa sintió como su corazón se aceleraba. Había esperado por este momento, pero nunca imaginó que el miedo y la vulnerabilidad estarían tan presentes. Lo que dijiste, lo que sentí, comenzó Valeria, respirando hondo, no es solo una historia de odio. Es un grito de angustia. Sus manos temblaban al buscar un apoyo en la mesa cercana. Doña Rosa se acercó un poco más. Su instinto maternal la instó a ofrecer consuelo en lugar de confrontación. Siempre te vi alejada, como si te protegieras de algo, pero yo no sabía qué. La voz de Valeria se quebró aún más. Cuando decidí irme, no lo hice porque no te quisiera. Fue porque me sentí atrapada, como si todos esperaran que fuera alguien que no soy. Las palabras salían entre sollozos,
Y doña Rosa notó cómo las emociones brotaban en cada frase. Mientras Valeria se desahogaba, una parte de doña Rosa la comprendía. Recordó momentos de felicidad compartidos y sombras de decisiones que habían dejado cicatrices. ¿Pero por qué no me lo dijiste? Nunca supe que había un abismo entre nosotras. El silencio se llenó de recuerdos y suspiros. Todo lo que Valeria había guardado en su corazón estaba a punto de revelarse, pero el dolor en sus ojos estaba bien arraigado. Es fácil para los demás juzgar desde la distancia. Creen que el amor todo lo cura, pero a veces las heridas son demasiado profundas. Al irme, pensé que te protegería de mis demonios. Doña Rosa sintió una mezcla de compasión y frustración. ¿Cómo podía protegerme alejándose de mí? Se dio cuenta de que, por fin, su exnuera estaba hablando con sinceridad. Y esa vulnerabilidad, esa honesta apertura, era un camino hacia la reconciliación. Un grupo de risas resonó desde la celebración, pero aquí, en este rincón oculto, las paredes habían desaparecido. Enfrentarse a su pasado, al dolor, era el primer paso para sanar. Valeria, quizás al irte me dejaste una herida, pero entiendo que cada uno lleva su carga. Solo quiero saber, ¿qué pasó realmente entre nosotros? Valeria bajó la mirada, sus ojos reflejaban un mar de emociones. Siempre me sentí como la outsider, Rosa. A todos los eventos, a cada fiesta, a cada reunión familiar creía que no encajaba, que nunca fui suficiente. Mi madre nunca estaba satisfecha con nada que hiciera. Y, al final, ese mismo miedo se proyectó hacia ti y Mariana. Solo quería que me quisieran. El corazón de doña Rosa se comprimió al escuchar esas palabras. La conexión que siempre había anhelado estaba floreciendo en medio de la angustia. No debiste sentirte así. Nunca quisimos que te sintieras apartada. Las palabras salieron de su boca con un leve temblor. Siempre serás parte de la familia. No hay lugar donde no puedas encajar si vuelves a nosotras. El aire entre ellas llevó una nueva promesa, un deseo de curar, de reconstruir. Pero entonces, algo cambió en el rostro de Valeria. Rosa, hay algo más que debes saber, algo que podría cambiarlo todo. La tensión volvió a elevarse y el próximo paso de su exnuera prometía ser una revelación que podría abrir viejas heridas o, quizás, cerrarlas de una vez por todas. Los latidos de doña Rosa retumbaban en sus oídos mientras se mantenía en la espera. ¿Qué secretos de Valeria podrían cambiar la forma en que siempre habían visto el uno al otro? La verdad aún estaba por descubrirse, y el camino de su reconciliación apenas comenzaba. Valeria tragó saliva, su mirada se llenó de determinación. Rosa, yo he llevado un secreto muy pesado. Algo que no solo me afecta a mí, sino también a ti y a Mariana. Su voz, aunque aún temblorosa, resonaba con una fuerza que doña Rosa nunca había escuchado antes. Las palabras flotaron en el aire, y un silencio aterrador se apoderó del espacio. Rosa sintió que su corazón se congelaba. ¿De qué se trata, Valeria? Por favor, dímelo. La urgencia de su pregunta surcaba en sus venas. ¿Recuerdas a Andrés, el amigo de Mariana, aquel que siempre fue tan cariñoso conmigo? Valeria se aferró a la mesa con fuerza, buscando la estabilidad que sabía que no estaba allí. Él no solo fue un amigo. Hubo momentos en que estos brazos no me ofrecían protección, sino un escape, un lugar donde me sentía vista. Y eso me hizo sentir culpable. La sinceridad de su confesión casi hizo que doña Rosa se detuviera a respirar. Valeria, la voz de Rosa salió suave, como un susurro, al darse cuenta de que no estaba preparada para los recuerdos de aquel hombre. ¿Por qué no me lo dijiste? Te hubieras podido ayudar en esos momentos. Porque creí que era suficiente huir de mis problemas. Decidí que alejarme era la solución ideal, que al irme, protegería a todos. Al final, me lastimé más a mí misma. Las lágrimas se desbordaron por sus mejillas,
y Rosa sintió el ardor de su propia impotencia al escucharla. Lo que no sabes, Rosa, es que la última vez que hablamos, no fue solo un adiós. Te dejé con la esperanza de que un día podría volver, pero también con un miedo profundo de que lo que había sentido por Andrés era más que un simple capricho. Era como si él pudiera llenar el vacío que me dejaba mi propia familia. Valeria dejó caer la cabeza, como si el peso de la confesión fuera demasiado. Rosa sentía como el dolor de su exnuera penetraba en su propio corazón. Este era un nuevo tipo de sufrimiento, un dolor que corría más allá de las decisiones individuales y se entrelazaba con la complejidad del amor familiar. ¿Y qué hay de lo que sientes ahora? ¿Andrés sigue en tu vida? Pero Rosa sabía que no eran solo preguntas. Eran intentos de entender lo que antes había sido un secreto, y ahora un grito de auxilio. No, no está. Pero el daño que causé no se ha ido. Regresar ha sido un viaje para encontrarme a mí misma de nuevo. Pero siento que este peso no se va a despegar. Su voz se desvanecía mientras luchaba con sus palabras. Rosa, en su papel de madre protectora, sintió la urgencia de ayudar, pero se sintió también como una recién llegada a esta revelación. Valeria, cada día es una oportunidad para sanar. No estás sola. Te prometo que estaremos juntas en esto, y entenderemos lo que pasó. Pero el brillo en los ojos de Valeria se tornó de incertidumbre. Rosa, no sé si te puedo pedir más. Hay más secretos que podrían salir a la luz, solo que no sé si estoy lista para enfrentar las consecuencias. Rosa sintió que un escalofrío recorría su columna. ¿Qué quieres decir? Decisiones que tomé impactaron a Mariana también. Y, en algún punto, podría haber sido culpable de algo más grande. Valeria se cubrió el rostro con las manos, mientras el llanto se hacía más fuerte. La respuesta estaba en el aire, palpable e inquietante. Doña Rosa se sintió ahogada por la realidad extendida ante ella, un laberinto de emociones por explorar. Esa noche no solo ofrecería reconciliación, sino la posibilidad de un oscuro entendimiento. El temor y la curiosidad se entrelazaron en su pecho, mientras Rosa preguntaba con valentía, ¿culpable de qué, Valeria? ¿Qué más tienes que decirme? Valeria pareció tomar un aliento profundo. Rosa, puede que nuestras vidas cambien para siempre y lo que revelarás quizás ya no sea solo sobre nosotras. La habitación se quedó en silencio, y el futuro se presentó lleno de misterios aún por desentrañar. Valeria temblaba, atrapada en un universo de emociones. Rosa la miraba con desesperación, tratando de encontrar las palabras para calmarla y, a la vez, sintiéndose arrastrada por una marea de incertidumbre. La habitación, antes un refugio, se tornó en un espacio cargado de secretos. ¿Por qué sientes que eres culpable? ¿Qué decisiones tomaste, Valeria? La voz de Rosa, ahora un hilo tenso, resonaba en el aire denso de la habitación. Cuando regresé, creí que podía reconstruir todo y que, de alguna manera, mi historia no afectaría a Mariana, que estaba fuera de todo esto. Pero me di cuenta de que cada paso que di, cada mentira que dije, la involucró más de lo que pensé. Lo que hice con Andrés cambió mi vida, pero también cambió la suya. Ella necesita saberlo, Rosa. Y yo no sé cómo decírselo. Las lágrimas que caían por su mejilla fueron como pequeños ríos, llevando consigo la carga de su confusión. Rosa respiraba profundamente, procesando lo que Valeria revelaba. La culpa, los errores, las decisiones tomadas a la ligera, todo empezaba a tomar forma en una imagen que no quería ver. ¿Sabías que podría hacerle daño, Valeria? ¿Que esto podría impactar a Mariana? No lo sabía. Creí que podía manejarlo, que tenía control. Pero ahora entiendo que no es así. El pasado no se puede enterrar, por más que lo intentemos. La mirada de Valeria buscaba el consuelo que solo una madre puede ofrecer, pero Rosa sentía que sus propios cimientos temblaban. Vamos a hablar con ella, Valeria.
No hay otro camino que enfrentar esto. Ya hemos estado atrapadas en el silencio demasiado tiempo. Rosa se sintió repentinamente indecisa. Hablar sería liberar el dolor, pero a la vez, cargar a Mariana con un peso que quizás no estaba lista para llevar. La piel de Valeria palideció ante la idea, y su voz se tornó un susurro desgarrador. Y si ella no me perdona, Rosa sí me ve como alguien que destruyó su confianza. Eso no lo sabemos hasta que se lo digas. Recuerda que el amor puede sanar más cosas de las que imaginas. Rosa sentía que su papel de madre debía brillar con fuerza en ese momento, aunque sus propias inseguridades amenazaban con consumirla. ¿Y si lo que revelo no se queda entre nosotras? ¿Y si alguien más se entera y la verdad se convierte en un escándalo, atando la familia en un ciclo de dolor y resentimiento? La angustia de Valeria estaba palpablemente viva, como un eco en el aire. Un crujido en la puerta interrumpió el intercambio, y ambas mujeres se volvieron ante la entrada. Mariana, con expresión entre curiosa y preocupada, las observaba. ¿Qué pasa aquí? Se siente raro. ¿Por qué lloran? La preocupación se dibujó en su rostro, y Rosa sintió como el corazón se le encogía. El instinto de proteger a su hija se activó. Rosa sintió que el tiempo se detuvo. No es el momento, no ahora pensó, pero las palabras se atoraban en su garganta, como un hilo de verdad que no podía romperse. Mariana, comenzó Valeria, mientras sus ojos se abrían como ventanas hacia la verdad que ambas habían estado ocultando. Necesito que escuchemos juntas. Rosa se sintió atrapada entre la necesidad de proteger y la inevitable verdad que sonaba como un reloj de cuco, marcando cada segundo. La tensión en el aire era como un hilo a punto de romperse. Valeria miró a Rosa, y en ese instante, ambas entendieron que este era solo el inicio de una conversación que podría cambiarlo todo. ¿Qué es lo que tienen que decirme? Mariana preguntó, entre la confusión y un presentimiento inquietante. Esto es sobre nosotros, sobre el pasado y cómo se entrelaza con tu historia. La voz de Valeria se quebró, y por primera vez, la fragilidad de su confesión se sintió tan intensa como el peso de los secretos acumulados. La revelación estaba al borde de salir, pero el miedo se cernía como nubes de tormenta. Rosa sostuvo su aliento, sabiendo que, cualquiera que fuera la verdad, una vez que se dijera, nada volvería a ser igual. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación tras la súplica de Valeria. Mariana frunció el ceño, su inocencia brillando con fuerza, mientras Valeria luchaba por encontrar las palabras que se habían estancado en su garganta. El corazón de Rosa latía con fuerza en un cúmulo de emociones que se oponían a su instinto protector. Solo escúchame, por favor, comenzó Valeria, su voz temblando como hoja al viento. Hay cosas de mi pasado que no he compartido contigo, cosas que no quería que supieras, pero que ahora son necesarias. La mirada de su hija se tornó más intensa, el entrecejo aún fruncido, como si intentara desentrañar por sí misma el entramado de secretos. Mariana dejó caer su mochila al suelo, su curiosidad reemplazando momentáneamente la confusión. ¿De qué hablas? Nunca me has ocultado nada importante. Había una meticulosidad en la forma en que pronunciaba cada palabra, como si cada sílaba fuera un paso en la cuerda floja de la incertidumbre. Lo que sucedió con Andrés. Valeria inhaló hondo, dejando que el aire helado llenara sus pulmones. No fue solo un error de juventud. Fue un momento en el que creí que lo tenía todo bajo control, pero en realidad, estaba jugando con fuego. Y tú, mi amor, te has visto atrapada en un fuego que nunca debió alcanzarte. Mariana se quedó en silencio, la confusión comenzaba a tornarse en preocupación. Andrés, ¿el amigo que conocí? ¿Qué tiene que ver él con esto? Su voz se elevaba, y Rosa sintió la necesidad de interrumpir, de contener la tormenta emotiva que estaba a punto de desatarse. No, Mariana, escúchame, intercedió Rosa, mientras sus manos se aferraban al borde de la mesa. Lo que Valeria quiere decirte es que,
Debido a decisiones que tomó en el pasado, tus sentimientos han estado en peligro de sufrir las consecuencias. Cada palabra que salía de su boca era como un puño apretado en su corazón. Los ojos de Mariana se agrandaron, y Valeria pudo ver la chispa de entendimiento y miedo cruzar su mirada. ¿Yo estaba en peligro? ¿Por qué no me lo dijiste antes? La voz de su hija se quebró, y un torrente de emociones se apoderó de ella. Porque no sabía cómo. Porque no quería que esto nos separara, Valeria respondió, su voz ahora un susurro frágil. Pero he llegado a entender que el silencio solo ha hecho que las cosas sean más difíciles. Necesito que sepas quién soy realmente, y que, por encima de todo, siempre te he amado. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Mariana, y la angustia se transformó rápidamente en rabia. No puedo creer que me hayas mentido. ¿Y toda esta vez has estado en contacto con él? ¿Qué más me has ocultado? Con cada palabra, la ira crecía en su interior, y Rosa sintió que el aire se volvía aún más espeso. No es así, no quiero que pienses eso. Valeria intentó acercarse a ella, el deseo de abrazar a su hija chocando contra el muro de dolor que habían construido. Los errores del pasado no tienen que definirme en el presente, Mariana. Te necesito en mi vida. Te necesito saber que me entiendes, que no hay más secretos. Mariana dio un paso atrás, su mirada, fuego helado. ¿Cómo puedo confiar en ti si no me lo has contado antes? La pregunta quedó flotando en el aire, densa y pesada. ¿Cómo podría Valeria demostrar que sus intenciones eran sinceras, que se había arrepentido de la vida que una vez eligió dejar atrás? Rosa miró a ambas mujeres. El caos emocional desgarraba su corazón. Sentía que la conversación no solo ponía a prueba la relación entre madre e hija, sino que también desenterraba los escombros de un pasado en el que había intentado aferrarse a la esperanza. Mariana, intervino Rosa, su voz ahora firme. La verdad requiere coraje. Y este momento, por duro que sea, también es una oportunidad para empezar de nuevo. Pero depende de ti, Valeria, de que demuestres lo que realmente eres. De que asumas la responsabilidad de tus decisiones. Mientras Mariana se limpiaba las lágrimas, Valeria sintió que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. El camino por delante se tornaba incierto y lleno de matices. Pero todo podía cambiar en un instante, y lo sabía. La verdad saldría a la luz, pero ¿qué precio tendría esa revelación? ¿Podrá Mariana perdonarme alguna vez? Esa pregunta resonó en su mente, aún sin respuesta, mientras un nuevo conflicto se cernía sobre sus corazones. Un teléfono sonó en la distancia, y el eco en la habitación parecía recordarles que el mundo seguía girando, ajeno a su dolor. Lo inesperado estaba a punto de llegar. El sonido del timbre resonó, y en ese instante, Valeria sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse, uno que podría cambiar irrevocablemente el curso de sus vidas. Y si es él, murmuró casi para sí misma, un hilo de ansiedad recorriendo su ser en la expectativa de lo que vendría. Valeria sintió que el pulso se aceleraba en su pecho. El timbre resonaba como un latido que marcaba el compás de su angustia. No susurró, sintiendo que el aire se le cortaba. La idea de que Andrés estuviera al otro lado de la puerta la aterraba. Mariana, aún con las lágrimas en los ojos, miró a su madre. ¿Quién es? ¿Por qué parece que lo conoces? Valeria abrió la boca, pero las palabras no salían. Rosa, sensible al brillo de desesperación en el rostro de su hija, giró la cabeza hacia la puerta, su instinto protector encendiéndose. Quizás deberías abrir, Mariana. Tal vez sea importante, dijo Rosa, tratando de mantener la calma en medio de la tormenta que se desataba. Mariana se acercó lentamente a la puerta, cada paso lleno de recelo. Valeria contempló el rostro de su hija, la mezcla de miedo y determinación que lo enmarcaba. Esa era la misma mirada que había llevado ella misma en su juventud, justo antes de tomar decisiones que cambiarían el curso de su vida.
¿qué vas a hacer?, preguntó Valeria, su voz casi un susurro. La distancia entre ellas parecía mayor que nunca. La angustia la ahogaba, pero no podía dejar que su propio terror eclipsara la valentía de Mariana. Mariana se detuvo frente a la puerta y miró a su madre, buscando la aprobación que quizás nunca podría dar. Valeria fue incapaz de responderle, cada intento se ahogaba en el abismo de su pena. Finalmente, Mariana tomó una respiración profunda, entrecerró los ojos e hizo girar la perilla. Al abrir la puerta, la figura de Andrés apareció, primero como una sombra, luego tomando forma y color. Un rostro familiar, pero para Valeria, lleno de recuerdos desgastados por el tiempo. Su corazón latía de manera acelerada. Había esperado este momento, pero no de esta forma. Mariana. Andrés empezó, pero las palabras se atascaban en su garganta. ¿Qué haces aquí?, interrumpió Mariana, su voz tensa, pero con una autoridad inesperada. Valeria observó cómo sus ojos destellaban una mezcla de vulnerabilidad y coraje, una fuerza que le recordaba al mismo fuego que una vez llevó consigo. Andrés pareció sorprendido por la respuesta. Tenía que hablar contigo. Lo he pensado mucho, no quiero que esto termine así. Su voz temblaba, y Valeria sintió un torbellino de emociones. ¿Era realmente por Mariana, o había otros motivos detrás de su presencia? ¿Terminar así? ¿Sabes cuán complicado lo has hecho? Mariana escupió, cada sílaba era como una daga. Has estado en mi vida, has sido un amigo, pero no puedes llegar así y pretender que todo vuelva a ser igual. Valeria se sintió atrapada. La historia que compartía con Andrés era un peso que había intentado enterrar, y ahí estaba él, desenterrando recuerdos que eran tanto dolorosos como necesarios. La verdad se agitaba en el aire, esperando ser revelada. Mariana, por favor, necesito que me escuches, insistió Andrés, su mirada buscando la conexión perdida. Rosa observaba, sintiendo que el aire se volvía cada vez más denso. Es un mal momento para esto, Andrés, dijo, pero él continuó, ignorando las advertencias. Me he arrepentido de tantas cosas. Te he extrañado, y sé que no merezco tu perdón, pero tengo que intentar explicarlo. Hay cosas que no sabes. El corazón de Valeria se encogió. Las palabras de Andrés podrían ser la clave para la redención de ambas, o el desastre final que destruiría cualquier esperanza de curación. La tensión en el aire era innegable. Cada persona en la habitación experimentaba la palpitante proximidad de una revelación. ¿Qué cosas?, preguntó Mariana, su voz un hilo tenso, como si fuese lo último que pudiera hacerse antes de caer en un abismo. No es simple de explicar. Todo lo que pasó fue por ti. Pero lo que nunca imaginé era que llevara a un dolor que no podía predecir. Andrés tragó saliva. Sus ojos entrecerrados reflejaban una mezcla de miedo y agonía. Valeria sintió que el mundo giraba a su alrededor. La verdad estaba en el aire, y ella ya no era la única que la necesitaba. Dímelo de una vez, Mariana exigió, y en ese momento Valeria supo que todo cambiaría para siempre, una revelación compartida, un hilo enredado que conectaba sus vidas de una manera que nunca habían querido. ¿Estaría preparada Mariana para recibirlo? Y Valeria, ¿podría enfrentarse a su pasado mientras el futuro de su familia pendía de un hilo? La barra de tensión se tensaba aún más, y Valeria sintió que el destino se aproximaba, listo para golpear con toda su fuerza. Valeria sintió como el aire en la habitación se volvió espeso. Cada respiración era un eco de un pasado que había intentado dejar atrás. Con los ojos fijos en Andrés, observó cómo la incertidumbre se leía en su rostro. La mirada de Mariana, llena de expectativa, clavaba una garra en su pecho. Tuve que elegir, Mariana. No sabía cuán lejos llegarían las consecuencias. La voz de Andrés se rompió, y Valeria, en un impulso de proteger a su hija, se adelantó un paso. ¿Elegir? ¿Qué te daba derecho a elegir por ella? Su voz brotó, vibrante de indignación,
como una llama que resucita después de ser apagada. La decepción envolvía su corazón, y se dio cuenta que, a pesar de todo, había esperanza en la que una vez fue su vida con él. Andrés pareció desmoronarse, sus manos haciendo movimientos nerviosos. No solo por ella. También por mí, por nosotros. Eso no es suficiente. Mariana gritó, y por un segundo el eco de su voz llenó la habitación, reverberando su dolor, su rabia. No puedo creer que pienses que un par de palabras van a arreglar todo. Estás aquí ahora porque es conveniente, porque es más fácil volver a lo que conocías. Las palabras de su hija cortaban el aire como un cuchillo. Valeria sintió que se le encogía el estómago. ¿Y si Mariana no estaba lista para escuchar? La verdad podía ser tan destructiva como liberadora. Déjame explicarte, por favor, insistió Andrés, con los ojos llenos de un ruego que atravesaba lo emocional. No quería perderte, pero tenía miedo, y las decisiones que tomé me llevaron a esto. ¿A qué? ¿A eludir tu responsabilidad? ¿A dejarnos en la ruina emocional? Mariana replicó, fuego en la mirada. Valeria se sentía impotente. Los recuerdos de su relación con Andrés ni siquiera se acercaban a lo que su hija estaba sintiendo ahora. Es más complicado de lo que imaginan, dijo Andrés, su voz ahora un susurro. No sé cómo seguir. Ese día en la boda, cuando todo se desmoronó, yo estaba en una situación imposible. Si lo hubiera sabido. ¿Qué? ¿Que todo esto iba a pasar? Mariana se cruzó de brazos, como si quisiera protegerse del dolor que le ofrecía su propio pasado. No fuiste honesto desde un principio. Siempre tienes una excusa buena para justificar tus fallos. Valeria, sin saber cómo intervenir, miró a su hija, notando la manera en que luchaba entre el dolor del pasado y el deseo de comprender. Mariana, tal vez debas escuchar lo que dice, quizás hay un razonamiento detrás. ¿Y qué pasa con lo que nos has hecho tú a nosotras? Te olvidaste de nosotras, de nuestras emociones. El veneno en su tono hacía que el corazón de Valeria se estrujara. No podía defender a Andrés sin traicionar a su hija. Andrés se acercó un paso más, su voz llena de desesperación. Estaba confundido. Cometí muchos errores, pero no estoy aquí solo por mí. Estoy aquí por nosotros. Por ti, Mariana. Quiero arreglar las cosas. El daño está hecho. La verdad duele, Andrés. ¿Y ahora, qué hacemos con ella? Mariana se sintió exhausta. Valeria entendía la lucha interna de su hija, y al mismo tiempo, la confusión de Andrés la envolvía en un constante tira y afloja emocional. Te prometo que haré lo que sea necesario, dijo Andrés, como si la promesa pudiera deshacer el dolor que había infligido. Pero Valeria sabía que las palabras debían respaldarse con acciones. Las promesas no son suficientes. La voz de Mariana temblaba, y Valeria sintió que su rostro se iluminaba con un matiz de resolución. Cada palabra de su hija era como el firme golpe de un martillo sobre el yunque, forjando lo que vendría. ¿Y sí? Valeria dijo, sintiendo que era su turno de arriesgarse. ¿Y si hay algo más que no sabes? Algo que pueda ayudar a entender todo esto, Andrés. La verdad está atrapada aquí, en este instante, y si seguimos ignorándola, solo causará más dolor. Andrés visiblemente temía lo que podría decirse, pero antes de poder responder, una vibración interrumpió la tensión. El teléfono de Valeria estaba sonando. Al mirar la pantalla, su corazón se encogió, era su hermana, y la noticia podría cambiarlo todo. Con un nudo en la garganta, apagó la llamada. Tenía que decidir si contestar o si eso era un aviso más del destino que se cruzaba en su camino. Las miradas de Andrés y Mariana estaban fijas en ella, cada una esperando su próxima jugada. ¿Qué hago ahora?, pensó Valeria, mientras el latido de su corazón resonaba nuevamente,
Una melodía distinta de la que había sentido antes, llena de posibilidades y miedos, pero también de esperanza. La revelación de un secreto podría cambiar el destino de todos en un instante. ¿Valeria podría dar ese paso necesario, arriesgando todo por un futuro incierto? La habitación quedó en un tenso silencio después de que Valeria apagó su teléfono. Las emociones formaban un espeso manto a su alrededor. Miró a Andrés, que parecía estar al borde de su propia tormenta interna, y a Mariana, cuyas lágrimas contenidas eran testigo del estruendo emocional que rebotaba entre ellos. ¿Y si hay algo más? Su propia pregunta resonaba dentro de su mente como una campana que anunciaba algo importante. El rostro de Andrés se tornó pálido, y Valeria pudo ver cómo su mente intentaba procesar esa posibilidad. Era el momento de despojarse de cualquier miedo e incertidumbre que pudiera atormentarla. Así fue como, respirando hondo, dio un paso adelante. Mariana, antes de que tomes una decisión, debemos hablar sobre lo que nunca se dijo, dijo Valeria con firmeza, sintiendo que la verdad empezaba a surcar sus venas. La historia de todos nosotros es más que solo decisiones equivocadas. Hay secretos que pueden cambiarlo todo. ¿Qué secreto?, preguntó Mariana, su curiosidad superando momentáneamente la rabia. Valeria sintió un rayo de esperanza al ver que la necesidad de su hija por entender podría abrir las puertas a una posibilidad de reconciliación. Andrés miró a Valeria con desesperación. ¿Es eso realmente necesario? No quiero que sepas más de lo que ya ha herido. Su voz temblaba, como si temiera que destapar el pasado provocara una explosión. ¿Y qué si todo esto está unido de una manera que no entiendes? Te lo debo, y te lo debo a Mariana, insistió Valeria, sabiendo que el momento demandaba valentía. El día de tu boda, Andrés, no solo hubo un malentendido. ¿Qué quieres insinuar? Mariana frunció el ceño, intranquila. Había sido una decisión tajante, de su madre, a la que no estaba dispuesta a permitir repetir errores. Es algo que nunca pudo decirse, pero estaba en la boda. Había más en ese día que solo la ruptura de nuestras vidas. Valeria sintió un nudo en la garganta, el peso del secreto que había guardado durante años. Hubo una razón por la que Andrés tomó esa decisión. El rostro de Mariana se oscureció. No puedo creer que quieras justificarlo. Él nos traicionó. Dame una oportunidad, hija, suplicó Valeria, su voz llenándose de la fragilidad de una madre que ha visto demasiado dolor. Al final, lo que Andrés hizo tuvo sus razones, y posiblemente su propia marca de sufrimiento. Mariana hesitó, cruzando los brazos, sintiéndose atrapada en este nuevo giro de la conversación. ¿Cuál es la razón? Quiero saber por qué todo el mundo ha estado guardando secretos. Andrés, con su humanidad expuesta, rompió en llanto. La imagen del hombre que una vez amó Valle era ahora la de un alma atormentada, llena de arrepentimientos. No sé si pueda decirlo, Valeria. Nunca quise dañar a ninguna de ustedes, pero el matrimonio, todo lo que sucedió, fue un acto de desesperación. Valeria sintió que su corazón se apretaba al escuchar la vulnerabilidad de Andrés. Era un momento que ella había anhelado ver, pero al mismo tiempo, deseaba que la situación fuera diferente. Andrés, la verdad necesita salir, no podemos seguir en la sombra. Mariana se quedó quieta, su rostro marcado por un torbellino de emociones. ¿Vas a decirme que esto fue por alguien más? ¿Qué había algo que lo justificara? Más de lo que imaginas, murmuró Valeria, con el temor disparando en su pecho. Hacia donde se dirigían las palabras podría cambiarlo todo, incluido el futuro que tanto dependía de escoger con cuidado. Fue entonces cuando el timbre de la puerta resonó, interrumpiendo el momento. Valeria miró a Mariana y Andrés con preocupación. ¿Quién puede ser?, preguntó, sospechando que esta nueva intrusión no era casual. Iremos a atender, dijo Mariana, recuperando parte de su compostura. Pero esto no ha terminado.
Valeria asintió, consciente de que el verdadero desenlace aún estaba por llegar. Al abrir la puerta, el rostro de alguien conocido, pero nunca bien recibido, hizo que se detuviera en seco. La figura que estaba delante emanaba una mezcla de nerviosismo y determinación, y una pregunta se formó en su mente: ¿cómo afectaría esto al nudo que sus corazones estaban intentando deshacer? Y bajo esa pregunta, una nueva verdad aguardaba. ¿Está Valeria lista para desenterrar lo que el destino todavía guarda entre sus sombras? Mariana abrió la puerta y la figura de su padre, Miguel, se presentó de manera inesperada. La atmósfera se congeló. No había sido fácil para él regresar, sobre todo después de los estragos que su partida había causado en la familia. Las miradas se cruzaron, y un silencio pesado se adueñó del instante mientras cada uno de ellos contenía la respiración. «Hola, hija», dijo Miguel, su voz un susurro entrecortado. «Sé que esto no es lo que esperabas». «¿Qué haces aquí, papá?», Mariana exigió, el tono de su voz cargado de desconfianza. La figura de su padre había sido un recuerdo lejano, un vapor que dejaba frío en su corazón. Valeria sentía que el mundo se desplomaba. Se volvió hacia Andrés, quien lucía tan confundido como ella. Este nuevo giro prometía complicar aún más la situación ya cargada de tensión. «Quiero hablar con ustedes. Desde mi partida, he estado aprendiendo muchas cosas. Especialmente sobre mí mismo y mis errores», Miguel trató de explicar. La mirada en su rostro mostraba una mezcla de arrepentimiento y determinación. La rabia de Mariana crecía. «¿Aprendiendo? ¿Y qué hay de cómo nos dejaste? ¿Te referías a eso? Tú no tienes derecho a aparecer aquí como si nada». «Necesitas escucharme», insistió Miguel, su voz más firme ahora. «Lo que quiero compartir es importante. No solo para ustedes, sino para toda nuestra familia». Valeria observaba el intercambio, dándose cuenta de que este era el eco del pasado que había intentado evitar. La vida de todos había estado marcada por las decisiones de un puñado de personas. La revelación de lo que Miguel sabía podía cambiarlo todo. «¿Qué tienes que decir que puede ser más grande que lo que ya hemos enfrentado?», preguntó Valeria, buscando respuestas aunque su corazón temía lo que pudiera salir de su boca. «Sobre el día de la boda fui yo quien insistió en que Valeria hablara con Andrés, porque había secretos, cosas que necesitaban ser abordadas. Pero no imaginábamos que eso llevaría a esta separación», reveló Miguel, su mirada fijada en Valeria a medida que sus palabras comenzaron a abrir un nuevo hilo de comprensión. Mariana palideció por un momento, confundida. «¿Sabías sobre lo que estaba pasando entre ellos?». «Sí y no. Fue un acto de desesperación. Creí que podría salvar a nuestra familia, pero lo único que hice fue destruirla», admitió Miguel, con lágrimas asomándose en sus ojos. La visión de un hombre roto por el peso de sus decisiones encendió algo en Valeria. «¿Pero por qué no nos lo dijiste antes?», Mariana demandó, su voz llena de frustración. «Porque tenía miedo de perder la última conexión que nos unía», dijo Miguel serenamente. «No lo hice bien. Pero quiero que sepamos la verdad, enfrentar el pasado juntos. Necesitamos repararlo, y no podemos hacerlo si no hablamos». Las palabras quedaban flotando en el aire, pesadas con significado. Doña Rosa había estado observando en silencio todo desde el fondo. Se dio cuenta de que este era el momento que ambos, tanto Miguel como Valeria, habían esperado para liberarse del ciclo de dolor. «Les prometo que siempre van a tener mi apoyo, pero hay que ser valientes. Y eso empieza reconociendo nuestros errores», dijo Doña Rosa, su voz firme. «No solo Valeria y Miguel, sino todos nosotros. En este instante, estamos parados sobre un terreno quebradizo, pero podemos elegir construir en base a ello». Mariana sintió el tirón de las emociones. La verdad, aunque hiriente, ofrecía un camino a seguir.
Miró a su madre y luego a Valeria, sintiendo que un rayo de esperanza comenzaba a brillar en la oscuridad en la que estaban atrapadas. Si todos hemos cometido errores, entonces quizás podamos avanzar juntos. Pero necesitamos ser sinceros. No más secretos. La mirada de Valeria se iluminó. Entiendo que el pasado duele, pero creo que en este nuevo camino debemos ser un apoyo mutuo. Si estamos dispuestos a enfrentar lo que hemos guardado, quizás podamos sanarnos unos a otros. La determinación brillaba en el aire, un homenaje a la verdad que solo podía él mismo buscar. Cada uno de ellos representaba, no solo un pecado, sino la oportunidad de una redención compartida. Juntos, las 4 almas perdidas comenzaron a tejer su camino hacia la sanación. El miedo aún acechaba, pero la luz del entendimiento empezaba a brillar. Las risas y la alegría de la boda podrían renacer. Doña Rosa, con sabiduría, dirigió sus palabras hacia Mariana y Valeria. Recordemos que el amor siempre encontrará la forma de triunfar. La conversación llegó a su fin, pero el viaje apenas comenzaba. En el calor de aquel instante, un nuevo capítulo brotaba ante ellos, lleno de posibilidades. Era hora de avanzar hacia un futuro donde el amor sería la brújula que guiaría a todas sus relaciones, construyendo una familia verdaderamente unida en amor y comprensión. Este es el momento de vivirlo, de actuar con valentía, porque nunca será demasiado tarde para reescribir nuestra historia. No esperes ni un segundo más para compartir esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte historias exclusivas que cambiarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creciendo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este desenlace y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ser parte de esta transformación. Tú tienes el poder de hacer la diferencia.